amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. Bueno, estamos grabando este programa en plena Semana Santa. Una Semana Santa que es sin duda la más rara en los últimos 100 años tal vez, porque las iglesias están vacías, porque no ha habido absolutamente ninguna actividad en el mundo cristiano debido a la pandemia del coronavirus. Desde el Vaticano, el Papa concelebraba con algunos de sus más cercanos colaboradores una misa donde no había público. Y luego lo vimos bendecir a una multitud inexistente en la plaza de San Pedro, donde no había absolutamente nada. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial vimos algo semejante. Y en el resto del planeta, en los templos protestantes, evangélicos, en las iglesias católicas, pues no ha habido servicios durante la Semana Santa por orden de las autoridades, precisamente para evitar el contagio. Así que es un tiempo verdaderamente único, inédito. Pero hoy hemos querido traer en este programa, en el que siempre estudiamos esas cosas que desafían un poco el entendimiento humano y traspasan las fronteras de la mente y las fronteras de la vida. Vamos a traer hoy una serie de misterios que tienen que ver con la vida de Jesucristo. Algunos ocurrieron hace siglos, otros hace muy poco tiempo, y todos, sin duda, son verdaderamente espectaculares e impactantes. Vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió en Cochabamba, en Bolivia, en 1995. Y no necesariamente vamos a presentar estos hechos en un orden cronológico, simplemente lo vamos a presentar como diferentes capítulos de un programa que realmente pueden haberse invertido perfectamente. Pudiéramos empezar por otro y haber dejado este para el final, porque realmente el orden no altera la importancia. En 1995, una azafata boliviana que residía con su madre en la ciudad de Cochabamba, una ciudad importante, creo que es la segunda ciudad de Bolivia, fue a un mercado callejero y compró una estatuilla de aproximadamente unos 15 centímetros de alto de Jesucristo. Una estatuilla donde aparecía el busto de Jesús, la cabeza de Jesús más que nada, en material de yeso, con una corona de espinas también de yeso. La llevó para su casa, la colocó en una mesita y a los pocos días su mamá notó que había mucha agua acumulada debajo de la estatua. No vio ninguna gotera, no pensó que se trataba de nada sobrenatural, sino más bien que tal vez se había derramado un poco de agua sobre la mesa, secó el agua y no le dio gran importancia. 2 o 3 días después volvió a notar la misma cantidad de agua. Confrontando a su hija, la hija, que nada tenía que ver con el asunto, se mostró sorprendida y ambas mujeres se acercaron a la estatuilla. Efectivamente había agua nuevamente en la mesa, secaron bien todo, pero se pusieron a observar y notaron que al poco rato de los ojos de la imagen del Cristo brotaban 2 lágrimas. Inmediatamente se formó un gran alboroto, fueron a ver al párroco de la iglesia local, el párroco vino, examinó la estatua y comprobó que efectivamente la estatua estaba llorando. Secaron las lágrimas, el párroco se quedó en la casa un rato y efectivamente la estatua continuó llorando. El párroco, sin saber qué hacer, le avisó al obispo y el obispo entonces mandó a que se estudiara más minuciosamente la imagen. Exactamente un mes después, las dos mujeres salieron alarmadas a buscar al obispo porque la estatua comenzaba a sangrar. Por los ojos de Jesucristo brotaban 2 hilos de sangre y por cada una de las espinas clavadas en la cabeza de la estatua brotaba también un hilo de sangre. El obispo, sin saber qué hacer, contactó entonces a un neuropsicofisiólogo de la Universidad de La Paz, el doctor Ricardo Castañón. ¿Y por qué fue elegido Ricardo Castañón? Porque el obispo averiguó que Castañón, que tenía una gran reputación como psicólogo, era ateo y por lo tanto el obispo pensó que no iba a dejarse influenciar fácilmente por algo que no se sabía si era superchería o si era algún tipo de montaje. Castañón fue y entrevistó a las dos mujeres, a la madre y a la hija, y no encontrando ninguna anomalía en el comportamiento de ambas, decidió entonces hacer pruebas a la sangre que se había coagulado en la cara de la estatua. Tomó una pequeña muestra de la costra sanguínea
y la envió a un laboratorio de la Universidad de La Paz. A los pocos días le dieron el resultado. Se trataba de sangre humana, pero de un tipo de sangre desconocido para ellos, y una prueba realmente sin poca conclusión. Entonces, Ricardo Castañón decidió salir del país y hacer estudios fuera de Bolivia. Tomó otra muestra de sangre, de la costra, de la sangre coagulada, y la envió a un laboratorio de la ciudad de New Orleans, en Luisiana. Lo trajo personalmente, no lo envió por correo. Pero antes de hacer eso, contactó a un amigo suyo, australiano, que vivía en ese entonces en Sydney. Le contó lo que estaba pasando y el señor australiano, que se llama Ronald Tesoriero, le pidió que le enviara por correo otro pedazo de la sangre coagulada, lo cual Castañón hizo. Cuando Tesoriero llevó a la Universidad de Sydney la prueba, no sabía lo que iba a arrojar el resultado del laboratorio de la ciudad de New Orleans. Coincidentemente, ambos grupos de técnicos, trabajando por separado, llegaron a la misma conclusión. Se trataba de sangre con ADN humano, con sangre de una persona viva y de un grupo sanguíneo completamente desconocido. A partir de ese momento, el Cristo comenzó a popularizarse. El obispo nombró una comisión y, no encontrando absolutamente ninguna justificación de tipo mundano, no se trataba de un engaño ni de un montaje, la estatuilla fue sometida a una prueba de resonancia magnética, lo que llamamos en inglés el MRI, para asegurarse de que dentro de la estatuilla no había ningún dispositivo que pudiera ser operado por control remoto. Y efectivamente, la estatuilla era completamente sólida de yeso. Hoy en día, esa estatua ha seguido sangrando esporádicamente, no sangra de forma consecutiva, pero ha sangrado en ciertos momentos del año, en ciertas fechas importantes del calendario católico, y se convierte la estatua en un símbolo de lo que realmente es la Semana Santa, ¿no? El sacrificio de Cristo, que en una noche de jueves, dice la Escritura, que fue justamente unas horas antes de que lo arrestaran, sentado con sus apóstoles en una mesa, tomó el pan, lo partió y lo dio, diciéndole a los apóstoles: coman este pan, que es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Posteriormente pasó una copa de vino y le dijo a los apóstoles, a los 12 apóstoles, 6 a su derecha, 6 a la izquierda: beban de este cáliz, que es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por el perdón de todos ustedes. Hagan esto siempre en conmemoración mía. Y a partir de ese momento, la Iglesia Católica, primero por tradición y luego hasta que se escribieron los evangelios varios siglos después, o sea, los evangelios se escribieron después de la muerte de Jesucristo, pero en el primer concilio, varios siglos después, fue que se tomaron esos textos y se conformó la primera Biblia. A partir de ahí tenemos ya el establecimiento de la cena sagrada, de lo que fue la institución de la Eucaristía, que es el eje central de cada misa católica que se ofrece en el mundo. Bueno, pues ese Cristo de Cochabamba llegó como para demostrar que efectivamente Cristo fue crucificado, Cristo resucitó y Cristo de vez en cuando hace estos milagros para que la humanidad entienda que Cristo sigue vivo entre nosotros. Hablemos un poco de lo que es ese milagro de la Eucaristía, que se ha repetido muchas veces, no muchas, pero sí algunas veces a lo largo de estos 20 siglos de la cristiandad. El primer milagro eucarístico que se conoce ocurrió en una localidad italiana llamada Lanciano. Había un sacerdote que prácticamente había perdido la fe. Estaba bastante tibio en sus creencias y, queriendo reafirmar un poco su vocación, le pidió a Jesús que si realmente él estaba vivo, presente en la hostia y en el vino, que se lo demostrara. Y pocos días después, delante de todos los feligreses en el templo, el sacerdote elevó la hostia en el momento de la consagración, y aquel pedazo de pan se transformó en sus manos en un pedazo de carne viva y sangrante. Pero por si aquello fuera poco, el poco vino que había echado en el cáliz, en la copa, se transformó delante de sus ojos en sangre. Y ahí tuvimos el primer milagro eucarístico que recoge la cristiandad, que ocurrió en el 8º siglo de la era cristiana en Italia, en Lanciano.
Al día de hoy, esas reliquias de sangre coagulada y de la hostia convertida en carne, pero ya seca, se conservan en un relicario y se exponen al público, por supuesto a cierta distancia, en una basílica. Luego, 5 siglos después, en el siglo XIII de la era cristiana, también en una localidad italiana llamada Orvieto, se produjo otro milagro eucarístico similar cuando un sacerdote, en el momento de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne y el vino se convertía en sangre. Y a pesar de que ha habido muchos de estos milagros en diferentes países a lo largo de la historia, el más reciente que conocemos ocurrió nada más y nada menos que en la India, un país de más de 1.000 millones de habitantes, donde la gran mayoría son hindúes y la segunda religión que se practica es el Islam. Hay una mínima cantidad de cristianos y de católicos en la India. Bueno, pues precisamente allí en la India, en un pueblo de la India, se da un milagro eucarístico cuando el sacerdote consagra la hostia, consagra el vino y se convierte en ambos en carne y en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos un poco de un lugar que yo tuve la oportunidad de visitar en el año 1991 en el curso de unas investigaciones que realicé. Y es una localidad preciosa que queda en Colombia, se llama Bugalagrande. Bugalagrande es una localidad que está a la orilla de un río. Y allí hay una basílica dedicada al Cristo de los Milagros. Los colombianos dicen el Señor de los Milagros. Bueno, pues el Señor de los Milagros tiene la historia siguiente. En el año 1560, o sea, poco tiempo después de la colonización de los españoles, se había fundado un convento con algunos frailes franciscanos que vivían allí en la región de Bugalagrande, y tenían a una indita que era la que les lavaba la ropa. Ella fue un día al río, pero antes de ir al río, ella había estado guardando todo lo que le pagaban para pagar la fianza de otro indito que había sido acusado falsamente y se encontraba en prisión. Y ella estaba guardando todo su dinero para pagar la fianza. Entonces, un día vio una imagen que vendían, una imagen de un Cristo en la cruz, una cruz. La vendían en una tienda y ella tuvo la intención de comprar esa imagen, pero cuando la fue a comprar, se acordó que ella había hecho la promesa, o se había comprometido con aquel indio de poder reunir el dinero para sacarlo, o ofrecer el dinero como fianza para sacarlo de la cárcel. Se abstuvo de comprar la imagen y efectivamente pagó la fianza de aquel pobre hombre inocente que finalmente logró ser excarcelado gracias a ese acto de caridad. A los pocos días fue al río a lavar la ropa de los monjes y vio debajo de las aguas, y el río no es muy profundo, yo tuve la oportunidad de bañarme en él, el agua es muy fría y en un día cualquiera pues le da a una persona tal vez a la altura de la rodilla, no es un río muy profundo a menos que haya una lluvia muy intensa en toda la comarca. Ella vio debajo de las aguas algo que brillaba y cuando lo sacó era una crucecita muy parecida a la que ella había querido comprar, de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros de alto, con un Cristo clavado en la cruz, y lo que ella vio brillar eran los clavitos de las manos y de los pies. Se llevó la cruz para la casa, la secó al sol y luego la colocó dentro de una cajita de madera. Cuenta la historia que por las noches la señora Indita o la señorita Indita escuchaba el Cristo crujir dentro de la caja, hasta que un día cuando se levantó se dio cuenta de que el Cristo había reventado la cajita de madera y ahora era casi 3 veces el tamaño del que ella encontró debajo de las aguas. Y aquel crecimiento de la cruz y del Cristo colgado en la cruz continuó día tras día hasta que en pocas semanas el Cristo adquirió el tamaño de un ser humano normal, que tiene aproximadamente unos 5 pies, 6 pies de alto, y la cruz es evidentemente la cruz como para clavar a un ser humano, como si fuera la cruz similar a la que se usó en la crucifixión. Los monjes no sabían qué era lo que estaba pasando, no entendían lo que estaba pasando, pero decidieron venerar aquel milagro. Pasaron los siglos
y en los siglos, en los años 1700 y pico, había un gran sincretismo en esa región. Los campesinos, queriendo llevarle ofrendas al Cristo, le llevaban chivos, le llevaban pollos, le llevaban un montón de cosas que no eran propiamente aceptadas por la iglesia, y el obispo de ese entonces, molesto con lo que estaba ocurriendo, decidió quemar la cruz, quemar la imagen, hacer las cenizas y desaparecer por completo aquella adoración con ofrendas y con animales vivos. En el momento en que le prendieron fuego a la hoguera, dicen los presentes que el Cristo se humanizó. Y el Cristo, la figura del Cristo colgada en aquella cruz de madera, que era una figura como la de cualquier otro crucifijo que vemos en cualquier tienda, de pronto se transmutó en un Cristo negro, vivo. Los presentes, que luego dieron relatos bajo juramento para lo que fue la investigación que se hizo después a nivel de la iglesia, dicen que el Cristo, mientras estaba en la cruz, no se quemó, pero sí se tiznó, y no de un tizne de ceniza, sino de algo que transmutó la madera en sí. Bueno, esa figura la tienen hoy en día en la iglesia de Buga, y hay un museo al cruzar la calle que yo tuve la oportunidad de visitar, donde hay cientos de relatos de personas que han tenido milagros de curación. Ahí hay sillas de ruedas de paralíticos que de pronto fueron y empezaron a caminar, muletas de personas tullidas, personas que tenían algún problema en sus extremidades que quedaron curados. Un día el sacerdote de la basílica estaba celebrando misa en la época en que el sacerdote, antes del Concilio Vaticano II, tenía la espalda hacia el público, y un loco vino con un loco. Todo el mundo sabía que era un loco porque el hombre estaba mal de la cabeza. Sacó un cuchillo, se arrojó sobre el altar para apuñalar al sacerdote, y en el momento en que le fue a clavar el puñal en la espalda, el cuchillo se fragmentó en varios pedazos y el loco quedó curado. Y en ese momento se dio cuenta, parece que salió de su locura, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, se arrodilló, pidió perdón, y allí están los pedazos, los fragmentos de ese cuchillo, como un testimonio de otro de los tantos milagros, porque se han producido tantos milagros que la basílica lleva comúnmente el nombre del Señor de los Milagros, el Cristo de los Milagros de Buga la Grande. Tuve la oportunidad de conversar con un periodista de radio, en el año 1991, cuando yo visité el santuario de Buga, y me contó que hay veces cuando sacan al Cristo en procesión, el Cristo empieza como que no quiere que lo saquen en procesión, y entonces van 8 o 10 hombres cargando al Cristo y empieza a pesar, a pesar, a pesar, y llega un momento en que los hombres no pueden con él, y se ha interpretado que cuando eso ocurre, y no ocurre todos los años, ocurre muy de vez en cuando, es que el Cristo no quiere que lo saquen porque ha habido algún tipo de situación en el pueblo que él no quiere estar expuesto en una procesión. Un día fue porque había una manifestación de prostitutas, otra vez porque había habido un derramamiento de sangre muy grande por parte de un atentado de la guerrilla. Y en ese tipo de situaciones, pues aparentemente el Cristo no quiere salir y adopta un peso extraordinario que simplemente es imposible para las personas que cargan la estatua, y simplemente ese año pues no hay procesión, tienen que dejar al Cristo y venerarlo dentro de la Basílica del Señor de los Milagros. Hablemos un poco ahora de Conyers. Conyers es un lugar que queda al sur de Atlanta. En Conyers, a principios de la década de 1990, comenzó un fenómeno de apariciones de la Virgen María y de Jesucristo a una señora muy simple, una señora muy sencilla, llamada Nancy Fowler. Pronto se corrió la voz de lo que estaba ocurriendo, y todos los meses, porque esto ocurría una vez al mes, todos los meses iban decenas de miles de personas, católicos y algún que otro evangélico de diferentes lugares de los Estados Unidos. Pero también aquello atrajo muchos periodistas. Acá en Miami en esos años trabajaba en la radio una compañera mía. Yo tenía un programa matutino en la frecuencia WQA 1140 y ella tenía un programa de 1 a 3 de la tarde. Se llamaba Margarita Ruiz. Margarita tristemente no está con nosotros porque falleció de cáncer a una edad verdaderamente joven. Pero Margarita se entusiasmó mucho con el fenómeno de Conyers, y fuimos allá, ella y yo, en un autobús a transmitir uno de los programas que ella hacía todas las tardes de lunes a viernes, de 1 a 3, por esa emisora de radio. Entramos al cuarto de las apariciones, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nancy Fowler, ella la entrevistó en más de una ocasión, y después les cuento realmente
lo que nos pasó a Margarita y a mí en el orden personal, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el señor Ricardo Castañón, el hombre que años después fuera contratado por el obispo de Cochabamba para entrevistar, para interrogar, para investigar el Cristo que sangraba en la ciudad de Cochabamba, Ricardo Castañón fue la persona que dirigió el equipo de investigación de Nancy Fowler y para ello contrató a un grupo de investigadores muy prestigiosos, a Philip Callahan, un físico de la Universidad de la Florida, al doctor Ramón Sánchez, un neurólogo y psiquiatra de la Universidad de Emory en Atlanta, a otro físico experto en radiaciones, colombiano, Humberto Velázquez, y también habían otras personas, y por supuesto estaba él, el neuropsicofisiólogo Ricardo Castañón. Fueron a Conyers con una serie de aparatos muy sofisticados de electrocardiografía y electroencefalografía y conectaron a la señora Fowler en el momento en que ella tenía las apariciones de la Virgen y de Jesucristo. Y particularmente un día, en una aparición de Jesucristo en que estaban monitoreando las señales del cerebro y del corazón de la vidente de Nancy Fowler, Jesucristo le dio un mensaje a Nancy para que se lo transmitiera a los científicos. Y ella les dijo, dice Jesucristo que pronto les va a dar a ustedes una señal para que ustedes, muchos de los cuales no creen y están aquí para probar que esto es falso, se convenzan. Y un día en que los científicos continuaron el trabajo porque lo hicieron en diferentes sesiones, la señora Fowler estaba en un trance extático recibiendo un mensaje de Jesucristo, cuando de pronto se da la vuelta y le dice a los científicos, dice Jesucristo que me quiten los electrodos que tengo sobre mi cuerpo y lo coloquen sobre el cuerpo de él que aparece en el crucifijo que está colgado en la pared. En la pared había un crucifijo de aproximadamente unos 3 pies de largo y ahí en una figura de yeso estaba Jesucristo clavado a una cruz de madera. Los científicos no sabían si realmente debían hacer eso, pero al final ella insistió, le quitaron a ella los electrodos, tanto de la parte del corazón como de la parte del cerebro que estaban monitoreando, y lo colocaron en el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de yeso colgado en la cruz. Y para sorpresa de ellos, obtuvieron lecturas de un corazón que latía y de un cerebro de una persona viva. Y luego se terminó escribiendo un libro, se terminó escribiendo un reporte científico que fue entregado al arzobispo de Atlanta, donde todos estos científicos dieron constancia de que efectivamente estos hechos que yo les estoy contando ocurrieron. El señor Ramón Sánchez no era creyente, aunque había nacido en una familia católica, no era creyente, no era practicante, se convirtió al catolicismo. Estaba casado con una doctora en medicina que era judía y practicaba la religión judía. Ella también se convirtió al catolicismo. El señor Philip Callahan era de la iglesia evangélica, se convirtió al catolicismo y Ricardo Castañón, evidentemente, pues había sido convertido de un hombre ateo a un hombre creyente cuando investigó el Cristo de Cochabamba y llegó a la conclusión que efectivamente era un milagro sobrenatural. Así que estamos en una Semana Santa árida, una Semana Santa realmente muy vacía en el sentido de la participación de los feligreses en los diferentes cultos, en el culto del Domingo de Ramos, el culto del Viernes Santo, el Vía Cruz y todo eso, pues no ha podido hacerse debido a la pandemia. Y también la resurrección, el Domingo de Resurrección, pues será una fiesta completamente vacía. Las personas quedarán en sus casas y tal vez la verán por televisión o la escucharán por radio. Pero hoy hemos querido traer a ustedes en este programa de Fronteras de la Mente diferentes momentos de la historia de la cristiandad donde se han producido milagros completamente inexplicables. Por ejemplo, el de la sábana santa de Turín, el manto en el que fue envuelto el Cristo crucificado antes de la resurrección y que aparentemente en el momento de la resurrección impregnó con una energía sobrenatural la fibra que hoy se expone, se guarda en la Basílica de Turín en Italia, que fue investigada en 1978 por 40 científicos de diferentes especialidades de la NASA y que llegaron a la conclusión de que no hay explicación humana ni científica para poder explicar lo que ocurrió en ese momento.
no es una pintura, no es una fotocopia, es simplemente una impregnación energética sobre la fibra por una energía desconocida, pero que además al estudiarla con una supercomputadora se ha podido ver que tiene también un carácter tridimensional. Y no podemos entonces obviar que muchos otros lugares sagrados, muchos otros santuarios, también encierran grandes milagros y grandes misterios que la ciencia moderna ha podido constatar, por ejemplo, como lo que se ve en el ojo de la imagen de la Basílica de Guadalupe en México. Son simplemente algunas vivencias importantes que hoy traemos a ustedes en este momento en que las iglesias están vacías, para que cada uno se lleve el mensaje de Fronteras de la Mente en este momento de que Cristo está vivo. Como dijo Emiliano Tardí, aquel gran predicador católico de origen canadiense que hizo historia en la República Dominicana y luego viajó por el mundo entero sanando personas enfermas. Jesús está vivo hoy, como lo estuvo en Galilea cuando fue crucificado y luego resucitó, cuando se apareció a sus apóstoles y luego ascendió al cielo. Jesús está vivo hoy y nos llama, tal vez a través de este momento difícil que vive la humanidad, nos llama a una reflexión, nos llama a que regresemos a la doctrina del amor. Tengan todos una feliz semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho del coronavirus. Vamos a salir airosos, pero sobre todo, ojalá que esta experiencia negativa que le ha tocado vivir al mundo le permita tal vez conocer un mundo mejor. Gracias y hasta la próxima.